Vamos a hablar ahora con Laura Sommer, sí, porque te decía, a la noche se produjo un debate en los canales de televisión de cómo habían visto el discurso de Mauricio Macri, pero se lo vamos a preguntar a ella. Sí, porque él, dio muchas cifras de ser Macri, sí, de cuánto se había hecho, de cuánto se iba a hacer, dijo muchas verdades, dijo muchas mentiras, sanateó, no sanateó. Vamos a preguntárselo a Laura Sommer, claro, que es directora ejecutiva de Chequeado, chequeado.com, donde hacen un relevamiento de las verdades y las mentiras que dicen los dirigentes públicos argentinos, y ayer hicieron una especie de testeo online de lo que estaba diciendo Mauricio Macri. Laura, gracias por atendernos, contanos, buen día, y contanos un poquito cuánto de verdad y cuánto de mentira hubo ayer. Bueno, buen día, Tato, Nuria y todos los que nos ven. ¿Cuánto de verdad y mentira? Como ustedes saben, lo que hicimos hacer fue un chequeo colectivo en vivo. Lo que hasta ahora publicamos son los primeros 20 chequeos, pero esto no terminó acá, vamos a seguir en el día de hoy y en el día de mañana. De estos primeros 20 chequeos, si tengo que resumir, el presidente pareció salir bastante airoso, tiene sobre 20 chequeos, 2 falsos, Nosotros estamos viendo, perdón Laura, mientras vos contás esto, nosotros estamos viendo la pantalla de Chequeado, donde se ven cada tema que fue chequeado. Los verdes se supone que son verdaderos, ¿no? Los verdes oscuros verdaderos, los verdes más claros verdaderos, pero bueno, rojos son falsos, exagerado es naranja, y lo que ven en azul no son chequeos, sino explicadores que hicimos, por ejemplo, para explicar. El presidente habló de que la corrupción no es solo un tema de funcionarios, sino que también los empresarios tienen su rol y su parte, y que había una ley de responsabilidad empresarial. Bueno, contamos qué es esa ley, que en realidad ya está en el Congreso y por ahora duerme ahí en el Congreso, y lo mismo hicimos con la referencia que hizo de que en el área de transporte hicieron licitaciones transparentes. Ahora, vayamos a los falsos, si podés, Laura. Los dos que marcaron con rojo, ¿no? ¿Son dos? Sí, los dos falsos que identificamos ya en el día de ayer del discurso son: uno, que tiene que ver, el presidente dice, recibimos un país donde solo el 41% de los argentinos tienen cloacas. Sí. En realidad, el presidente dijo el número al revés. ¿Por qué? En el censo 2010, que es el último, el 49,8% de la población no tenía cloacas, o sea, la mitad. Sí. Cuando el gobierno asume, un informe del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda hace una actualización de ese número y dice que en ese momento 58,4% de los habitantes tenían cloacas. Entonces Macri lo que hace es que sobre el 100%, en vez de decir que 41% carece, tiene, claro. Ahora, solo 41% las tienen. ¿Podemos inferir entonces que pudo haber sido una confusión y no una maldad, digamos? Puede haber sido, exacto, un error. Ahora, no fue un error de presentación del discurso, porque esto está igual escrito de este modo. Por eso no es que... O sea, el error, si existe el error, existe desde el momento en el que se arma el discurso. Se escribió, exacto. Sí decimos en este chequeo que el año pasado el presidente también había hecho la referencia a 41%, pero correcta. El año pasado había dicho el 41% no tiene cloacas. Claro. Qué buen laburo, Laura. Probablemente haya sido un error, no del presidente, sino de quien escribió el discurso. ¿Y el otro error? El otro, que sí es, en ese sentido, para nosotros algo más grave, porque es algo que el gobierno, es lo que nosotros llamamos frases ómnibus, que la dice un funcionario y después la repite otro, y después otro, y después otro. Bueno, en este caso el presidente dice, entre 2015 y 2016, redujimos el déficit fiscal de 5,2 a 4,6% del PBI. Eso está muy instalado en el discurso del gobierno, ¿no es así? Está muy instalado. A ver, es así con una metodología alternativa que el gobierno, durante el gobierno Trabay, empezó a usar para medir el déficit. Esa metodología tiene dos problemas.
no es la que figura en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público, que está vigente desde el año 2003 y que no se modificó. Ajá. Y no es una metodología que respete los estándares internacionales. O sea, incluyen ingresos y gastos que tiene el Estado de manera distinta a lo que hace el resto del mundo. ¿Y si Cuando uno usa la metodología que se venía usando, y la que dice el manual, toma los datos que utiliza la SAP, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, que ustedes saben, mira no solo el presupuesto que aprueba el Congreso, sino el que se ejecuta, el que realmente, claro, el que realmente se gasta, se invierte todos los días. La SAP calcula el déficit del año pasado en 6,1% del PBI y la marca como el año de los últimos 12. Bueno, esto es muy importante lo que está señalando, ¿no? Seguro es un tema para seguir, porque además el gobierno de Cambiemos asegura que bajó el déficit y que va a seguir bajándolo. Entonces, bueno, seguro tenemos un problema porque la metodología utilizada actualmente no está hecha para el pasado. Entonces nos hace incomparable el dato. Claro, no, es muy importante esto. Laura, en general lo que hizo Macri fue decir, bueno, fuimos un gobierno de transición, usó mucho la palabra transición, y ahora empieza el repunte. ¿Esto se verifica de alguna manera? Bueno, a ver, no necesariamente en los chequeos, excepto en el que refiere a el repunte. Si contamos que parte del repunte puede ser que la inflación se controle, tenemos sí puede ser lo que estás diciendo, Tato. Sobre el resto de los datos, de los que chequeamos hasta ahora, no te podemos asegurar hay repunte. Claro. Es verdad que en otros chequeos que hicimos hace unos meses se empezaba a ver que el empleo, en vez de seguir cayendo, empezaba a mostrar algo de recuperación. Si vos mirás, uno de los verdaderos que le pusimos es las exportaciones aumentaron casi 2% en dólares y casi 7% en cantidades respecto de 2015, y eso también es cierto. Sobre los datos del INDEX muestran que el dato que utilizó el presidente, tanto en valor como en volumen de exportaciones, se confirma. Pero bueno, la verdad, Laura, es que si me apurás y me decís, tenemos datos para decir que lo peor pasó y que ahora ya solo es intentar que mejoremos, te digo, esperemos un poquito. Claro. Yo te preguntaba sobre la obra pública porque es otra de las cuestiones que el gobierno necesita mostrar en medio de un año electoral, como que la obra pública se empieza a recuperar, pero de eso hay hechos visibles. ¿Que hay hechos de la obra pública, decías? Sí. Sí, bueno, no hicimos ningún chequeo específico hasta ahora sobre obra pública, salvo sobre lo referido a las licitaciones transparentes en transporte. Pero que hay más obra pública se confirma. Ese es uno de los dos chequeos que seguro vamos a publicar en el día de hoy, tiene que ver con cuánto está creciendo la obra pública. Laura, vos decías recién, salió muy bien parado respecto a teniendo en cuenta que son los rojos nada más los falsos. Hay naranja igual ahí, los naranja, explicó Laura de que son el verdadero, pero el exagerado. ¿Qué es ese? Ah, claro, ese es el exagerado, el naranja. ¿El exagerado claro, el naranja es exagerado y es uno que seguro les interesa a todos los que nos escuchan y nos ven, que es en el segundo semestre la inflación fue de 8,9%, dice el presidente, la más baja anualizada desde 2008. Bueno, efectivamente la primera parte de la frase es cierta. En el segundo semestre la inflación fue de 8,9, aunque los argentinos todavía no lo sentimos, ¿no? Claro. Porque tenemos el impacto del casi 40% del año completo, del año pasado completo. Sí. Ahora, el presidente obviamente no habla de la inflación de 2016 comparada con 2015, año a año, porque eso no le daría bien, sino que dice, si anualizamos el segundo semestre, entonces sí nos da la más baja desde 2008. Claro. En realidad es la más baja de todos los años, excepto de 2009. Con lo cual, si efectivamente
la inflación sigue controlada, vamos a llegar a un número superior al 20%. Laura, te pongo tal vez en un lugar un poco incómodo, porque digo, ¿cuántos años tiene Chequeado? Chequeado está en línea desde octubre de 2010. Desde octubre del 2010. ¿Y tienen analizados una cantidad de discursos? Estos, ¿no? Sí, chequeos en vivo hicimos 5. Sí. 3 de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, Sí. en vivo de aperturas de sesiones, digamos. Ahí seguro que había mucho naranja. Claro. 3 de la expresidenta. Bueno, por eso, a eso apuntaba. Digo, de todos, si vos lo tenés que decir, bueno, dijiste al principio salió bastante bien parado en cuanto a las mentiras. Sí, los tienen, no hace falta, digo, no es que me incomode, lo pueden confirmar ustedes o cualquiera de la gente que nos escucha o nos ve. ¿Cuál fue el en la discurso? misma página de chequeado.com/chequeo en vivo están los chequeos históricos, los llamados, y los chequeos anteriores. Sí, si vos miras el último chequeo CFK, hay más naranja y más rojo que ahora, sí, hay más. O sea, ¿el discurso menos mentiroso fue este? Bueno, el del año pasado también, supongo, ¿no? No había mucho que mentir. No había mucho por decir. Claro. El del año pasado, que en la página figura como Macri 2016, tiene un poco más de variedad. Pero piensen que lo mismo con este discurso después de unos días. Lo que yo les estoy presentando es los 20 primeros chequeos. Claro. La verdad es que en general los verdaderos son más fáciles porque uno confirma el dato y lo puede publicar. Ahora, para señalar que algo es insostenible o que algo es engañoso o que algo es falso, a veces uno tiene que agotar la consulta a todas las fuentes posibles que le pudieran decir que eso no es como el presidente dice, ¿no? Claro. Laura, Macri ayer anunció sin precisión un proyecto de ley, 2 decretos para intentar transparentar o que no haya incompatibilidad empresaria con su gestión. Que en general, ¿qué te parecen esos proyectos? Aunque no se conocen los detalles, ¿no? No, a ver, teníamos un equipo, la verdad, de temas de justicia y transparencia muy interesante. Estaba Natalia Bolosín, Roberto Saba, Paola Vergallo, Mariela Belfi de Amnistía Internacional, el director de ASIF, Renzo Lavín. Hicieron por ahora no chequeos sino explicadores. Uno, como les decía hace un momento, que explica las claves para entender la ley de responsabilidad empresarial que hizo Macri, y otra nota de Natalia Bolosín que pone en contexto esta afirmación del presidente de en transporte hicimos licitaciones transparentes, en donde lo que dice es si las hicieron o no, no podemos terminar de confirmarlo, o si fueron todos lo transparentes que dicen, porque no es que se cambió radicalmente el sistema que se venía empleando en cuanto a posibilidades de los ciudadanos de controlar lo que esté ocurriendo, ¿sí? Tendemos a creer que sí, pero no hay cambios estructurales que nos garanticen que efectivamente de acá en más la obra pública se hace de manera transparente y con controles. Claro. Bien. Laura, espectacular. Te seguimos siempre. viendo por chequeado.com. Un gran laburo, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos difundir el trabajo y los invito a que entren también en los próximos días porque seguro va a haber más chequeos cargados. Gracias, Laura. A ustedes.